La próxima vez que vayas a usar ajos para tus comidas, vamos a tratar de cortarlo dejando aproximadamente 1 centímetro. Si bien a todas estas bases de los ajos las podríamos plantar directamente en la tierra, te voy a recomendar hacerlo primero en alguna bandeja o alguna maceta. Siempre es importante que esté bien perforada y le vamos a poner la tierra negra que tengas en casa, aproximadamente unos 4 a 5 centímetros, porque esto va a ayudar para que las raíces puedan crecer bien hasta que hagamos el trasplante. A estas bases las vamos a enterrar dejando toda la parte que cortamos por afuera de la tierra y no las vamos a tapar. Acá no vamos a tener problema de poner una al lado de la otra, porque lo que estamos buscando ahora es que toda esta base se empiece a activar con la reserva de energía que le dejamos para que primero saque las primeras raíces, y una vez que la raíz entró en contacto con la tierra, ya va a poder sacar nutrientes para empezar a alimentarse, y así vamos a ver que con el tiempo, por toda la parte del centro, van a empezar a salir todas las hojas. Y estas otras las vamos a poner en los espacios que nos quedan libres. Así las vamos a regar. Y es importante que para el cultivo del ajo, ya sea que usemos el ajo totalmente entero o estas bases de ajo, siempre es importante que la tierra donde la cultivemos, enseguida veamos que el agua se vaya, porque es una planta más que nada para el final de todo el cultivo, en donde no tiene que quedar exceso de agua, porque si no, todos los ajos que se formen por abajo, la humedad los puede terminar afectando. Esto es lo que tenemos que buscar, que drene bien. Así como están, los vamos a dejar en un lugar que le dé todo el sol del otoño, porque esta es la época ideal para hacer toda la plantación de ajos directamente en la huerta. Al dejarlos al rayo del sol, toda la parte central que vendrían a ser las futuras hojas van a empezar a fotosintetizar mucho más rápido, y te voy a recomendar que por lo menos una vez cada 2 o 3 días lo revises, y si llegamos a ver que la tierra se empieza a secar, le vamos a volver a hacer un pequeño riego para que siempre se mantenga bien húmedo, por lo menos hasta que veamos que salen las primeras hojas. Y hay que tener en cuenta que a medida empiecen a brotar todos estos ajos, la planta va a sacar mayor cantidad de agua de la tierra, y es en ese momento cuando la frecuencia del riego la vamos a tener que empezar a aumentar. Y es mejor que a todo el corte del ajo que le hicimos lo dejemos sin nada de tierra, porque así el sol va a llegar bien a toda la parte central, que es desde donde van a empezar a salir las hojas, para que empiecen a fotosintetizar lo antes posible. Con el pasar del tiempo, lo primero que vamos a empezar a ver que salen van a ser todas las raíces, y va a ser normal que en algunos casos la raíz, como va a tener mucha fuerza de crecimiento, puede llegar a levantar toda esta base del ajo. En estos casos es mejor ponerle más tierra todo por alrededor para cubrir estas raíces para que sigan creciendo bien. Es importante que a todo el cultivo de ajo, cuando lo empezamos en otoño, lo hagamos en algún lugar en la huerta donde tengamos la mayor cantidad de sol posible, porque es una planta que va a necesitar mucho sol para que pueda formar ajos de buena calidad. A medida que el cultivo avance, vamos a empezar a ver que desde el centro del ajo que cortamos se empieza a poner de color verde, y es desde donde van a empezar a aparecer las primeras hojas. Y una vez que las plantas tienen aproximadamente unos 10 centímetros y vemos que están bien enraizadas, ya las podemos trasplantar al lugar definitivo. Cuando tenemos poco espacio, al cultivo lo podemos hacer en botellas de plástico, y es muy importante que por abajo tenga muchas perforaciones, porque el cultivo del ajo no necesita tener toda una tierra que esté encharcada, porque esto puede provocar la pudrición de las raíces. Si al cultivo del ajo lo queremos hacer para sacar una nueva cabeza de ajo más adelante, te voy a recomendar que busques la planta más grande y pongamos una sola planta por cada una de estas botellas. Pero en el caso que quisiéramos usar esta base de los ajos para cosechar solamente hojas, en una misma botella podemos poner 4 o 5 plantas en el mismo lugar. Hacemos el trasplante en el centro de la botella y vamos a dejar toda la hoja por afuera de la tierra para que pueda seguir creciendo. Regamos bien toda la planta para que las raíces queden bien en contacto con la tierra, y así como está, la vamos a dejar en un lugar que le dé el sol directo para que la planta pueda crecer más rápido. Y a estas otras las voy a poner directamente en la huerta.
Y la gran ventaja de hacer estos almácigos es que vamos a tener pequeñas plantas de ajo con mucha cantidad de raíces para que al momento en el que hagamos el trasplante, la planta ya va a estar con mucha fuerza para poder empezar a crecer directamente en la huerta. Y vamos a tratar que en el momento de hacer el trasplante dejemos toda la parte que está por arriba, por afuera de la tierra, para que pueda fotosintetizar y generar toda la nueva energía para que se empiecen a formar los ajos más adelante. Si lo hacemos directamente en la tierra, vamos a tratar que esté bien suelta para que se pueda formar bien toda la cabeza del ajo y los vamos a trasplantar a una distancia de aproximadamente unos 15 a 20 centímetros para dejarle un buen espacio para el desarrollo de todos los futuros ajos. Primero, la planta va a generar mucha cantidad de hojas porque más adelante estas hojas van a juntar toda la energía y la van a mandar hacia abajo de la tierra para empezar a llenar todos los nuevos ajos que se van a empezar a formar. Estos son todos los recultivos que pusimos en esta época de otoño. Por atrás hay cebollas coloradas que vienen creciendo espectacular con todo este frío que estamos teniendo. Y si nos venimos para acá, tenemos todo el sector de los puerros y de las cebollas blancas. Pero hoy te voy a mostrar cómo vienen evolucionando todos estos ajos que puse a partir de la base. Y mira el tamaño que tienen estas plantas. Tienen aproximadamente un mes y medio desde que los puse. Y el problema que tuvimos acá fue una lluvia bastante intensa que nos duró aproximadamente una semana. Y esto hizo que todos los ajos, incluyendo estos que puse en la botella, se atrasaran bastante. Fíjate que en este caso, que es uno de los ajos que puse desde la base, tiene un tamaño mucho más grande que todos los que están puestos directamente en la tierra, porque como estaban puestos en botellas, el agua se pudo ir mucho más rápido y ayudó a que las raíces estén mucho mejor aireadas. En cuanto al riego, tenemos que tener en cuenta que en esta época que hace mucho frío, durante la mañana vamos a tener mucho rocío y esto le va a estar dando una humedad extra a todo el suelo. Entonces, solamente lo vamos a regar cuando el sustrato esté totalmente seco. Y vamos a desenterrar esta para ver cómo se desarrolló por abajo toda esta nueva planta. Justo por atrás creció esta es una fresia y vamos a sacar muy de a poquito para no romper las raíces y para mostrarte también que usando las bases de los ajos podemos llegar a sacar una planta totalmente completa que el día de mañana nos va a terminar dando todos los ajos bajo tierra. Fíjate, el sistema radicular que tenemos y ya desaparece toda la base del ajo y se empezó a formar la nueva planta. Con esto, las raíces, más toda esta base que es donde tenemos el tallo y las hojas, el día de mañana vamos a terminar sacando toda la nueva cabeza de ajo. Lo voy a dejar por acá y nos vamos a ir por acá abajo. Acá se ve el ajo totalmente completo. Tenemos las raíces. Todavía no se terminó de descomponer todo el ajo porque esto va a ser energía que va para la raíz y para las hojas, pero también tenemos una planta completa. Terminamos teniendo dos plantas con raíces, el pequeño tallo por abajo y las hojas, y esto nos va a asegurar que el día de mañana las dos plantas van a terminar formando ajos por abajo. Las voy a volver a plantar y más adelante te voy a mostrar los resultados finales. Muchas veces cuando plantamos el ajo completo o hacemos el cultivo desde la base, el ajo tarda mucho tiempo en brotar. Esto se puede solucionar con un tratamiento que le podemos hacer en frío, como te lo muestro en este video, para acelerar toda la brotación. Te mando un saludo grande. ¡Chau!